genera mantenimiento, y en esta presentación lo vamos a manejar como cualquier actividad o tarea que llevemos a cabo para conservar un equipo o una herramienta en un estado que le permita desarrollar la actividad para la que fue diseñada. Y esta parte es muy importante porque estamos trabajando en que le permita todavía desarrollar la actividad y para qué fue diseñada o para qué fue adquirida. ¿De acuerdo? Y vamos a trabajar un poquito la evolución del mantenimiento. Primero, empezamos con el mantenimiento correctivo, en el que lo único que hacían era corregir fallas. Y decían, bueno, si el equipo no ha fallado, pues no le vamos a mover absolutamente nada, lo vamos a dejar como está. Si no está roto, no lo arregles, porque luego lo descompones. Y en este concepto, en esta temática del mantenimiento correctivo, pues entonces estamos hablando de que el mantenimiento correctivo es completamente reactivo a las fallas. No vamos a hacer absolutamente nada hasta que le pase algo al equipo. Y de esta manera se estuvo trabajando desde que se empezaron a generar las primeras herramientas o equipos hasta antes de la Primera Guerra Mundial. Y es en esta parte de la Primera Guerra Mundial donde empiezan a decir, ¿sabes qué? No podemos esperar a que aparezca una falla porque no tenemos suficientes personal, porque los mandamos a la guerra, no tenemos suficiente partes de repuesto porque lo estamos utilizando para la guerra, no tenemos suficientes insumos, se nos están yendo a la guerra. Para cuando Estados Unidos entra en la Primera Guerra Mundial, lo que ellos hacen es que el secretario de la milicia en Estados Unidos, de seguridad, solicita permiso al presidente de Estados Unidos para poder orientar todos los recursos y todas las empresas, todas las industrias, a que nada más se les otorgue lo básico a la ciudadanía y todos los demás recursos se vayan a producir barcos, uniformes, armamento, etcétera, etcétera, para la guerra. Entonces, las empresas que se quedan produciendo en Estados Unidos empiezan a contemplar esta parte en la que no podemos estar esperando a una falla porque es demasiado costoso. Porque ahora ya no tenemos los recursos materiales, no tenemos los recursos económicos y tampoco tenemos los recursos de personal para que estén atendiendo las fallas. Y es entonces que les surge la idea de que se pueden prevenir las fallas. Y aparece mantenimiento preventivo. Y mantenimiento preventivo tiene como objetivo, vamos a prevenir las fallas. Vamos a actuar en el equipo antes de que ocurra esta. ¿Cómo le hacemos? Bueno, vamos a asumir que la probabilidad de fallar se incrementa conforme el equipo se va haciendo viejo. Y en estas filosofía de estar trabajando con mantenimiento preventivo, surgen algunas políticas de mantenimiento, que es mantenimiento basado en tiempo, y ellos dicen, bueno, si la probabilidad de falla incrementa conforme el equipo se hace viejo, vamos a dar mantenimiento cada determinado tiempo. Cada, no sé, 30 horas, 6 meses, etcétera, etcétera, vamos a darle mantenimiento preventivo. Y algunos de ustedes tendrán como experiencia que hayan visto a sus papás o ustedes mismos con alguno de sus coches, que cada 6 meses hay que estarle dando mantenimiento o hay que estarlos llevando al servicio. Ese es el mantenimiento preventivo, donde decimos, y basado en tiempo, donde decimos cada determinado tiempo le vamos a estar haciendo algunas actividades o algunas tareas de mantenimiento para que no se vaya desgastando el equipo, ¿no? También está el mantenimiento basado en uso. Y en estos casos decían, cada determinados ciclos, entonces hay que darle mantenimiento. Cada determinado kilometraje, hay que cambiarle el aceite al coche. Cada determinado piezas que estemos produciendo, hay que dar mantenimiento para que el equipo no llegue a este punto de falla y esta probabilidad de que se descomponga sea regresado o reiniciado a prácticamente cero. En estas cuestiones, el mantenimiento preventivo lo están manejando como, ¿saben qué? Vamos a arreglarlo antes de que se rompa, porque entonces la parte de que se rompa nos va a generar demasiado costo. Y es cuando empiezan a considerar la estadística. Primero la probabilidad y después la estadística, ¿no?
nos dicen que las tareas de mantenimiento debemos darlas cada determinado tiempo T, y cuando las hacemos o cuando las llevamos a cabo, entonces restauramos la probabilidad de falla. En la gráfica que les puse aquí del lado derecho, vamos viendo que la probabilidad de falla se incrementa con el tiempo. Pero si se detecta cuál es el punto, cuál es el tiempo o uso donde antes de que empiece a subir esta probabilidad, entonces ahí es cuando debería dárseles mantenimiento, y lo que se logra es restaurar esta probabilidad de que falle. Entonces decimos, bueno, vamos a dejar pasar 6 meses, porque a los 6 meses es cuando esta curva empieza a crecer, esta curva de probabilidad de falla. Y pues a los 6 meses les damos mantenimiento, y la creencia es de que si le damos mantenimiento a los 6 meses, entonces la probabilidad de falla no crece, sino que se mantiene constante o estable, ¿no? Y volvemos a dejar pasar otros 6 meses, y antes de que se incremente o antes de que empiece a despegar la curva, le volvemos a dar mantenimiento para que la probabilidad de falla se mantenga constante o se mantenga estable. Una de las distribuciones o de las herramientas que se utilizaron mucho en mantenimiento preventivo es precisamente la distribución Weibull. La distribución Weibull nos ayuda a modelar la cantidad de horas que deben de pasar antes de que el equipo falle. Y entonces, para poder descubrir cuándo son estos tiempos o cada cuándo tenemos que estarle dando mantenimiento al equipo, lo que se hacía es vamos a obtener datos históricos del equipo de cada cuándo estaba fallando. Y de estos datos los analizamos, ajustamos una distribución Weibull como la que tenemos aquí, y después podemos obtener la probabilidad de que el equipo sobreviva X unidades de tiempo. Y entonces es como se iban tomando las decisiones sobre si se lleva a cabo mantenimiento o se deja correr el proceso y se deja seguir que el equipo se desgaste. Pero luego, alrededor de los años 70, final de las décadas de los 70, Nolan y Heap encuentran que en realidad hay más patrones de falla aparte del que se estaba presentando, de que la probabilidad de falla incrementa con el tiempo. Y ellos dicen, pensaban que hay por lo menos 6 patrones de falla. ¿Cuáles son estos patrones de falla? Tenemos primero el del desgaste normal. Nolan y Heap lo que hacen es estudiar una cantidad tremenda de datos sobre fallas en aviones. Y entonces ellos empiezan a clasificar todos los datos que tienen históricos sobre los aviones, y empiezan a descubrir cuáles son estos patrones. El primero, que ellos le denominan como desgaste normal, es aquel en que la probabilidad de falla se mantiene constante y de pronto, después de determinado tiempo, después de determinado uso, se incrementa, o digamos que explota, ¿no? En cuestiones de probabilidad, crece exponencialmente. Y ellos encontraron que el 2% de todos los componentes que estudiaron siguen esta distribución o siguen este patrón de falla. Después estudiaron o encontraron el otro patrón de falla, que es se le denomina, mortalidad infantil seguida de un desgaste normal. En este caso, el patrón de falla lo que nos dice, que es el B, es que si nosotros instalamos un equipo o si nosotros de pronto le metemos mano a un equipo, vamos a incrementar de manera tremenda la probabilidad de que falle. Lo dejamos correr un tiempo, la probabilidad de falla va descendiendo hasta que de nueva cuenta comienza a incrementarse por el paso del tiempo o el uso que se le está dando, que es esta pequeña tina que tenemos por aquí. Y dentro del análisis que hicieron, encontraron que nada más el 4% de los componentes que ellos estudiaron siguen este patrón de falla. Otro de los patrones que encontraron es el del C, o probabilidad de falla incremental, donde la probabilidad de falla va aumentando de manera constante conforme va pasando el tiempo o el uso. Encontraron que el 5% de los componentes estudiados siguen este patrón.
Otro de los patrones es probabilidad incremental y después se estabiliza. Y para ellos encontraron también que nada más hay un 7% de los componentes que ellos estudiaron sigue este patrón de falla. El de los que tienen los porcentajes más altos es el patrón de falla E o el de probabilidad de falla constante. Puede fallar en cualquier momento el equipo y probablemente no lo vimos venir, ¿no? Y para eso encontraron que el 14% de los componentes sigue el patrón de falla E. El grueso de los componentes o el grueso de los equipos siguen el patrón de falla F, de acuerdo a lo que ellos estudiaron, que es mortalidad infantil seguida de fallas aleatorias. Es decir, el momento de que nosotros lo instalamos o nosotros hacemos alguna acción de mantenimiento, estamos generando que las probabilidades de falla se incrementen y después de eso viene una probabilidad de falla de manera aleatoria. Tampoco sabemos cuándo va a fallar. Y entonces lo que ellos dicen es, con este estudio y con este análisis que se está haciendo, la parte de aplicar mantenimiento preventivo resulta no tan beneficiosa como se creía, porque estamos viendo que esta probabilidad de falla que incremente con el tiempo aplica nada más para un 2% de los equipos. Entonces no nos está sirviendo. Más aún, si ya se descubrió que existe esta temática o este concepto de mortalidad infantil en los equipos, donde dice que el hecho de que nosotros trabajemos con el equipo o le demos mantenimiento preventivo, está generando o está aumentando las probabilidades de fallar. Entonces ellos se preguntan si estamos dando demasiado mantenimiento, si estamos llevando a cabo demasiado mantenimiento o si lo estamos haciendo cuando en realidad no es necesario. Y estos autores de Brown y Sondalini lo que hacen es representar estas probabilidades como tenemos esta curva que nos modela las probabilidades de falla con mortalidad infantil al principio, y en esta parte donde la probabilidad de falla es aleatoria o es constante, no sabemos cuándo va a llegar, el hecho de que nosotros estemos dando mantenimiento al equipo o le estemos intentando evitar la falla, lo único que genera es que la incrementemos. Entonces dicen, no es necesario que estemos dando mantenimiento preventivo. Lo mejor es observar el equipo, encontrar cómo es que falla y estar monitoreando el desempeño del equipo para poder darle mantenimiento solamente cuando de verdad se requiere. Porque además de que estamos incrementando estas probabilidades cuando les damos mantenimiento preventivo, también tenemos unos tiempos de falla bastante variables. En este gráfica que les estoy presentando es un estudio que hace la NASA sobre cuántos ciclos tiene que correr un rodamiento antes de que falle. Y aquí estamos viendo que los tiempos para la falla son bastante variables. Podemos tener rodamientos que duran menos de 50 millones de ciclos y hay otros que llegan a durar hasta 300. Si se toma la decisión de pronto de decir, bueno, no, 100 millones de rodamientos y entonces lo cambiamos. Vamos a tener una gran cantidad de rodamientos cuya vida útil todavía era bastante larga antes de quitarlos y otros a los que no vamos a alcanzar a quitarlos van a fallar antes de que nosotros decidamos que ya es tiempo de retirarlos. Y entonces, ¿qué hacemos al final si la falla no depende del uso y los tiempos de falla son tan variables en el equipo? Bueno, para esos casos aparece el mantenimiento basado en condición. Y mantenimiento basado en condición